Hare Krishna. Bueno, bienvenidos a la clase de domingo. Gracias por la invitación. Bueno, primero quería saber si se está escuchando bien, si alguien me puede decir si está escuchándose bien. Sería genial, me pueden mandar un mensajito. A ver si se escucha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Bueno, parece que se está escuchando bien. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar cantando un poquito. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con unos mantras que Srila Prabhupada solía cantar antes de las clases, que es directamente como una ventana del mundo espiritual. Describe los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. Entonces vamos a cantar unos 3 minutos. Giridharadhari Yasodanandana Vrajanaranjana Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Janavadava Girivaradhari Yasodanandana Vrajanaranjana Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por darme la oportunidad de hacer este servicio. Gracias a Chitrak Prabhu por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con esta charla, esta clase de domingo. Feliz domingo para todos. Vamos a comenzar con los mantras de invocación, Mangalacharana, para poder invocar toda la auspiciosidad. Siempre es muy bueno. Estos mantras nos ayudan a ecualizar la mente y afinar la conciencia. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataruyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvara Hari Om Tat Sat Nam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Uttareshimate Bhakti Vedanta Swami Intinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Sataya. Y los que quieran pueden repetir desde sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer del Bhagavad Gita, tal como es de Srila Prabhupada, el capítulo 18, el texto 56. Dice así. Vamos a leer el 55. Bhaktyamam abhijanati yavan yaschasmi tatbataha tatomam tatbato jatva visate tat anantaram. Bhaktyamam abhijanati yavan yaschasmi tatbata tatomam tatbato jatva visate tat anantaram. Bhaktyamam abhijanati yavan yaschasmi tatvata tatomam tadvato jatva visate tat anantaram. Traducción y significado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada aquí, Jai. A mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Significado. A la suprema personalidad de Dios Krishna y a sus porciones plenarias no se los puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios siempre estará escondida. Como ya se dijo en el Bhagavad Gita 7.25, Naham prakasha sarvasya. Él no se le revela a todos. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para ello. Aquel que está plenamente versado en la conciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la morada de Krishna. El hecho de volverse Brahman no significa que uno pierde su identidad. El servicio devocional está presente y mientras exista servicio devocional debe existir Dios, el devoto y el proceso del servicio devocional. Ese conocimiento nunca es destruido, ni siquiera después de la liberación. La liberación entraña el liberarse del concepto de la vida material. En la vida espiritual hay la misma distinción, la misma individualidad, pero en el estado puro de conciencia de Krishna, uno no debe cometer el error de creer que la palabra vijate, entra en mí, respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo con el Brahman impersonal. No. Vijate significa que uno puede entrar en la morada del Señor Supremo con su propia individualidad.
para tener su compañía y prestarle servicio. Por ejemplo, un pájaro verde entra en un árbol verde no para volverse uno con el árbol, sino para disfrutar de los frutos del árbol. Los impersonalistas suelen dar el ejemplo de que un río que fluye hasta el océano y se funde en él, puede que esa sea una fuente de felicidad para el impersonalista, pero el personalista mantiene su individualidad personal tal como los seres acuáticos en el océano. Si vamos a lo profundo del océano, encontramos muchísimas entidades vivientes. El conocimiento de la superficie del océano no es suficiente. Se debe tener conocimiento completo acerca de los seres acuáticos que viven en las profundidades del océano. Debido a su servicio devocional puro, el devoto puede entender en verdad las cualidades trascendentales y las opulencias del Señor Supremo. Como se afirma en el capítulo 11, solo puede uno entender por medio del servicio devocional. Lo mismo se confirma aquí. Uno puede entender a la Suprema Personalidad de Dios mediante el servicio devocional y entrar en su reino. Después de llegar a la etapa Brahma-Bhuta, en la que se está liberado de las concepciones materiales, comienza el servicio devocional con el acto de oír hablar del Señor. Cuando uno oye hablar del Señor Supremo, automáticamente se desarrolla la etapa Brahma-Bhuta y la contaminación material, la codicia y la lujuria por el disfrute de los sentidos desaparece. A medida que la lujuria y los deseos desaparecen del corazón del devoto, éste se apega más al servicio del Señor y mediante ese apego se libera de la contaminación material. En ese estado de la vida, él puede entender al Señor Supremo. Esa también es la declaración del Srimad Bhagavatam. Después de la liberación, el proceso de Bhakti o el servicio trascendental continúa. El Vedanta Sutra 4.1.12 lo confirma. Aprayanat trapi hi dristam. Eso significa que después de la liberación, el proceso del servicio devocional continúa. En el Srimad Bhagavatam se define la verdadera liberación devocional como el restablecimiento de la entidad en su propia identidad y su propia posición constitucional. La posición constitucional ya se ha explicado. Toda entidad viviente es una porción integral fragmentaria del Señor Supremo, por lo tanto su posición constitucional es la de servir. Después de la liberación, ese servicio jamás cesa. Verdadera liberación es liberarse de los conceptos erróneos de la vida. Bueno, un hermoso texto. Vamos a leer de nuevo la traducción, que dice así: Bhaktyamam avijanati yavanyaschasmi tadvata tatomam tadvato yada visatetat anantaram. Dice, a mí se me puede entender tal como soy, como la Suprema Personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional, y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Muy interesante. Krishna mismo está hablando, ¿no? Está hablando acá a Arjuna en este capítulo que es como el bonus track del Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita terminaría en el capítulo 17 y acá Krishna en este capítulo, que es justamente la conclusión, la perfección de la renunciación, va a dar un raconto, un resumen de todo lo que estuvo explicando, una conclusión. Y muy interesante cómo este texto nos reafirma el proceso de la conciencia de Krishna, del servicio devocional. Existen muchos caminos, muchos senderos, pero acá Krishna está hablando de que el proceso del servicio devocional es el más poderoso, es el que puede, a través del cual uno puede alcanzar a Krishna. Y también podemos encontrar esto en otros capítulos, como en el capítulo 9, Raja Vidya Raja Guhyam, en el que habla acerca de que este conocimiento es el rey de la educación y es el más secreto de todo el conocimiento. Y es el conocimiento más puro porque, bueno, permite identificarlo a uno con su verdadera identidad. Y además dice que es eterno y se practica con alegría. Pero dice que es el rey de la educación, este conocimiento. Y el servicio devocional, para poder entender de qué se trata, primero es bueno definir qué es el servicio devocional. Srila Rupa Goswami, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, explica justamente qué es el servicio devocional. Dice, Aña Vilasita Sunyam, Gyana Karmadhyana Vritam, Anukulena Krishnanu, Shilanam Bhaktir Uttama. Dice, uno debe prestarle a Supremo Señor Krishna
un amoroso servicio devocional, trascendental, de un modo favorable y sin el deseo de obtener una ganancia, un beneficio material a través de las actividades fruitivas o la especulación filosófica. Dice, eso se denomina servicio devocional puro. Quiere decir que se puede practicar servicio devocional. De hecho, todos los que siguen esta filosofía practican servicio devocional, pero lo practicamos a veces, por lo menos yo, de diferentes maneras y no tal vez de una manera pura. Para que sea puro, justamente Srila Rupa Goswami dice que tiene que estar desprovisto de dos cosas, ¿no? de que haya una motivación, una ganancia o un beneficio y de las actividades fruitivas o una especulación filosófica. Quiere decir que debe estar desprovisto de dos cosas, de jnana, este tipo de conocimiento, y de karma, o sea, de esperar, querer disfrutar de los resultados. Servicio devocional es justamente amor a Krishna, servir a Krishna, a sus devotos, por el solo hecho de querer complacerlo. Y para poder hacer eso debemos entender quiénes somos, cuál es nuestra función. Y cuando realmente entendemos eso, que somos almas espirituales eternas, sirvientas de Dios, de Krishna, recién ahí uno puede entablar este tipo de relación. Existen las tres etapas, ¿no? Sambandha, Avideya y Prayoyana. Entonces primero uno debe conocer eso, después la relación y después la meta última. Y cuando hablamos de estas cosas que deben estar desprovistas, eso me recuerda, hay un texto muy, muy bueno, muy esencial dentro del Srimad Bhagavatam, en el primer canto, en el segundo capítulo, que habla acerca de cuál es la función de la entidad viviente, del alma espiritual, del ser humano. Es muy hermoso eso, los invito a que lo revisen, es en el capítulo, canto primero, capítulo 2, texto 6, dice, Savai Pumsam Paro Dharmo Yato Bhaktir Adoksaya, Ahai Tuki Apratiyata y Ayatma Suprasidati, dice. La ocupación suprema, el deber supremo de toda la humanidad, es aquella mediante el cual los hombres pueden llegar a prestarle un amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Y ahora viene y dice, y para que dicho servicio satisfaga al yo por completo, debe estar desprovisto de dos cosas. Debe estar libre de motivaciones y debe ser ininterrumpido. Esas son las dos características que tiene que tener. Entonces, por un lado debe ser sin motivaciones, volvemos ahí a la definición del Bhakti Rasamrita Sindhu del servicio devocional puro, es decir, no tiene que haber unas motivaciones ni de karma, ni de jnana, y debe ser ininterrumpido, constante. La constancia, justamente, cuando hablamos de las modalidades, las tres modalidades de la naturaleza material, que justamente el conocimiento védico o el Bhagavad Gita se basa básicamente en la explicación de estas tres energías, estas tres modalidades. Pasión, bondad e ignorancia. Raya, Tama y Sattva. Y la modalidad de la bondad se caracteriza, una de esas características habla de la continuidad, de la estabilidad, de la constancia. Entonces, la constancia es dentro de la modalidad de la bondad, ¿no? Está el señor Brahma, el señor Shiva y el señor Vishnu, Krishna. Y cada uno de ellos está a cargo de una de las modalidades. Justamente el señor Vishnu, tenemos ahí atrás la imagen, dando bendiciones, justamente es el que rige la modalidad de la bondad y él es el que mantiene, ¿no? La pasión crea el señor Brahma a través de la modalidad de la pasión y el señor Shiva estando a cargo, ¿no? Importante, estando a cargo de la modalidad de la ignorancia es quien destruye. Pero muchas veces vemos que las personas, por ejemplo, hacen dietas para bajar de peso o hacen ejercicios para estar en forma, para el verano. Y comienzan una dieta y bajan rápidamente de peso, bajan a los 5 kilos en 10 días, con mucha pasión, ahí lo voy a lograr, pum, pum, y lo logran. Pero ¿qué es lo que pasa? Al poco tiempo, al mes, eso dejan de cumplir o de seguir esa dieta, esas
costumbres o esos hábitos que habían adquirido y prontamente vuelven a recuperar el peso o vuelven a perder la masa muscular. Entonces, esa actitud está influenciada por la modalidad de la pasión. En cambio, si uno puede hacer algo constante y mantenerlo, se dice que está en la modalidad de la bondad. Entonces ahí definimos cuál es la verdadera ocupación y cuáles son las dos características que tiene que tener. No debe haber motivaciones y debe ser ininterrumpido. Porque el texto que estamos tratando hoy justamente habla de eso, de quién puede entrar en el reino de Dios. Krishna lo está declarando, lo está asegurando y dice a través del servicio devocional. Entonces, cuando hablamos de servicio devocional, también tenemos que hablar de una práctica, ¿no? Una práctica constante. Y justamente podemos ver en este proceso la iniciación. Cuando alguien toma los votos, acepta un maestro espiritual, el maestro espiritual acepta uno y le da la iniciación. Eso podemos decir que es un evento puntual. Tal fecha tomé iniciación, tal fecha, o sea, mi maestro espiritual me dio la iniciación. Eso es un momento que tiene fecha, hora, minuto y segundo. Pero la práctica espiritual es un camino, es un proceso. Como Prabhupada lo define, el proceso de la conciencia de Krishna. Quiere decir que es constante. Otro ejemplo que podemos dar es con el matrimonio. Acá estoy junto a Premi. El matrimonio o el casamiento propiamente dicho. El casamiento tiene una fecha fija, determinada, inamovible, fue ese día, a esa hora, y va a ser así por el resto de nuestra vida. Ahora, una cosa es el casamiento, que es un evento estático, pero está el matrimonio, que es un camino, es una práctica, como el nacimiento, cuando alguien nace, tiene fecha, hora, le hacen la carta astral y demás, digamos, cuando nace nuevamente en un cuerpo y como todos ya sabemos. Pero vivir es un proceso, es un camino. Entonces, la conciencia de Krishna, el servicio devocional, justamente es eso. Y ahora me gustaría, les voy a compartir un texto también de Srimad Bhagavatam, justo cuando terminan todos los cantos, hasta el canto 10, la primera parte, que son los que Srila Prabhupada escribió y puso sus comentarios. Después de eso viene el capítulo 14 del canto 10, que habla de las oraciones del señor Brahma, ¿no? Primero, tal vez algunos sepan lo que hizo el señor Brahma, que robó los pastorcillos, estaba un poco confundido, que si ese niño es Krishna, bueno, y demás. Y después de eso vienen las oraciones. Cuando se da cuenta del error que comete, humildemente agacha la cabeza y pide disculpas a Krishna. Y eso es un gran ejemplo, ¿no? Cómo debe ser un devoto. Debe ser humilde, manso, debe justamente dar respetos a todos, no esperar respetos a sí mismo. Como dice, ¿no?, el señor Chaitanya en el Shikshastakam. Dice, Trinada pi sunichena terora pi saisnuna manina manadena kirtania sadahari. Dice que justamente así es el devoto y que en ese estado uno puede cantar los santos nombres del Señor, el Mahamantra, constantemente. Cuando uno es... ¿Qué quiere decir eso? No esperar respetos a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que uno debe permitir que lo maltraten, debe permitir que lo humillen. No, debe ser un entendimiento profundo de eso. Uno no debe esperar, por supuesto, esos respetos, pero uno también tiene que poner límites, uno tiene que ser inteligente, poner límites, no es una sumisión ciega a alguien o a una autoridad sin utilizar el conocimiento, el discernimiento y la inteligencia. Entonces, una sumisión sana. Vemos cómo uno se acerca a un maestro espiritual. Krishna va a hablar en el capítulo 10, en el capítulo 4:34, de modo sumiso, hacerle preguntas, prestarle servicio, inquirir. Entonces yo quería compartirles este texto que para mí fue revelador cuando lo escuché, lo leí. No está en castellano traducido, pero pueden buscar en el Vedabase, pueden buscar y lo pueden hacer que Google lo traduzca y es bastante fidedigno. Digamos que puede estar en un 80% bien, así que la esencia lo van a poder entender los que no hablan inglés. Pero antes que eso, como dice acá el texto, ¿cómo podemos llegar a entender a Krishna? Dice a través del servicio devocional.
pero a través de los sentidos es muy difícil percibir a Krishna directamente. Esto lo vamos a ver en distintas escrituras, como el Brahma Samhita, ¿no? El señor Brahma en sus oraciones va a hablar también acerca de eso. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadhaiva hridayesu vilokayanti yam syama sundaram achintya gunaswarupam govindam adipurusham tam aham bhajami. Dice así el señor Brahma, dice: adoro a Govinda, el señor primordial, a quien siempre ve el devoto. Y acá viene la parte, cuyos ojos están ungidos con el ungüento del amor. A él se le ve en su entera forma de Shyamasundar, con ese color negruzco, situado en el corazón del devoto. Quiere decir que a menos que uno tenga los ojos ungidos con el amor puro por Krishna, uno no puede ver a Krishna. Y otro texto, que en este caso el Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami también habla acerca de eso, ¿no? Atasri Krishna namadi navabed grayam indriyai sebomukehi jiva, la lengua jiva, swayameda spuratyada. Dice nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor a través de los sentidos contaminados por lo material. Dice, solo cuando uno se satura espiritualmente a través del servicio que le presta al Señor, se le revelan el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor. Quiere decir que uno debe saturarse. ¿Qué quiere decir saturarse? Todos seguramente estudiamos química, estuvimos ahí en la secundaria, una materia que no a muchos les gustaba, y ahí explicaba cuando una solución está saturada o no, ¿no? Uno agarraba en el experimento del agua, le poníamos un poquito de sal, ¿no? De sodio, y se iba hasta que en un momento se satura. ¿Qué se satura? Cuando le pusimos demasiado de esa sustancia. De la misma manera, acá Srila Rupa Goswami habla de eso. Debemos saturarnos. ¿Y qué quiere decir saturarnos? Debemos escuchar. Acá dice en el significado que comienza por la lengua. Debemos recitar los santos nombres. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Debemos leer las escrituras muy minuciosamente, hacerles anotaciones, poner, ¿no?, banderitas, papelitos, señaladores, de todo tipo. Debemos ser muy expertos. De hecho, los 6 Goswamis de Vrindavan hablan de eso, y en el Sat Goswami Ashtakam justamente describe a sus actividades, que ellos eran bien estudiosos, ¿no? Sankhya Purva, ellos contaban todo lo que hacían, cuánto tiempo, cantaban cuántas rondas y demás. Es decir, que uno debe estudiar y practicar. No debe quedar en un plano del jnana, como dijimos antes, porque el servicio devocional debe estar desprovisto de eso. Pero a la vez, el conocimiento nos ayuda a tener raíces para poder estar bien posicionados frente a las distintas situaciones que la vida nos ofrece. Entonces debemos estar bien situados. Pero no hay que perder de vista cuál es el proceso, ¿no? Cantar los santos nombres, seguir los principios y demás. No por estudiar uno debe enredarse en eso y, pero no, mi práctica o los votos que yo tomé no son tan importantes. No. Si uno llega a esa conclusión, quiere decir que todo su conocimiento en realidad vale 0. De hecho, todas las escrituras y todo el conocimiento que nos ofrecen los Vedas es justamente para eso, para llegar a la conclusión. Ok, este es el proceso. Dios, Krishna, yo, entidad viviente, eterna sirviente de Él, y el proceso del servicio devocional es el que me conecta, el que me lleva de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Entonces, muy importante eso. Alguien que tiene mucho conocimiento, pero no practica, hablando del servicio devocional, su conocimiento no es muy elevado. Está en un plano que no está en el del servicio devocional. Y Krishna dice que para entrar en el reino de Dios uno debe practicar el servicio devocional y seguir muy estrictamente el proceso que Srila Prabhupada nos convidó, nos trajo. Y en el significado del texto que hoy estamos hablando, habla un poco acerca del personalismo, impersonalismo, y habla un poquito acerca de
de que, claro, somos entidades vivientes, como dijimos hace un ratito, somos individuales, somos partes fragmentarias. Esto Krishna lo dice en el capítulo 15, ¿no? Mama Ivan so jiva lo que jiva bhuta sanatana manasastyan indrani prakritistani karsati. Dice que las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Después sigue un poquito más, pero nos quedamos con esa parte, que son sus partes fragmentarias eternas. Es decir, que la parte sirve al todo. Y esa individualidad permanece siempre. Y dentro del servicio devocional, justamente lo que nosotros buscamos es esa relación. Si uno aspira a fundirse en el Señor y demás, uno pierde esa capacidad de relacionarse. Y si no hay relación, el amor es a través de una relación. Amar una energía o un todo o la nada no es un proceso que se pueda practicar. En cambio, amar a una persona, en este caso a la suprema personalidad de Dios, se vuelve algo que es parte intrínseca del alma espiritual. Porque así como cada elemento tiene una capacidad o tiene una función, ¿no? El agua moja, el fuego quema, la entidad viviente, el alma espiritual, es sirvienta de Krishna. Esa es su característica. Y el texto que les quería compartir es algo muy hermoso, muy alentador para todos los que estamos practicando el servicio, intentando, ¿no? Practicar el servicio devocional. Se los voy a leer ahora. Recuerden que después vamos a tener un espacio para preguntas, así que todo lo que quieran pueden escribirlo ahí en el chat. Y dice así: Tate anukampam shushumikshama bunjane vatma kritam vipakam ritbhagva purvir vidadan namaste jivetayo muktipade sadayabhak. Y ahora viene la traducción. Esto también lo van a encontrar ahí, justamente en el canto 10, capítulo 14, texto 8. Y dice así: Mi querido Señor, aquel que con entereza aguarda que le confieras tu misericordia sin causa, mientras pacientemente sufre las reacciones de sus pasadas fechorías y te ofrece respetuosas reverencias de corazón, palabras y cuerpo, con certeza es merecedora de la liberación, pues se ha vuelto su justo derecho. Y ahora les voy a leer un poquito del significado. Dice así, porque, bueno, cuando yo leí esto, me explotó la cabeza, muy alentador. Dice así: Srila Siddhar Swami explica en su comentario que así como el hijo legítimo tiene que permanecer vivo simplemente para obtener la herencia de su padre, uno que simplemente permanece vivo en la conciencia de Krishna, siguiendo los principios regulativos del Bhakti Yoga, automáticamente se vuelve elegible para recibir la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, será ascendido al reino de Dios. ¡Wow! Increíble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos en esta práctica. Así como una persona, ¿no? Si uno encuentra a alguna persona que es así muy pobre materialmente, que no tiene nada de recursos, de repente está en su casa, golpean la puerta y entra alguien y le dice: tengo una buena noticia para vos. Tu padre biológico murió hace 3 días y te dejó una herencia para vos. Tenés acá, acompáñame, hay un baúl lleno de dinero, oro y demás. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Automáticamente, de un instante al otro, pasa de la pobreza, digamos, material, a la riqueza. De la misma manera, nosotros como almas espirituales no tenemos tal vez conocimiento de quién es nuestro Padre, pero cuando a través de las escrituras, a través de la práctica del proceso de servicio devocional, nos enteramos de que nuestro Padre es hiper millonario, que es súper, hiper compasivo, misericordioso y que nos ama más que a nada en el mundo, automáticamente uno, ya está. Muy interesante. Entonces, ¿qué dice acá en el significado? Dice Sridhar Swami, ¿qué es lo que debe hacer una persona, un practicante? Debe permanecer sea lo que sea. En la vida espiritual tenemos como si fuese un electrocardiograma, ¿no? Tenemos que evitar por todos los medios, ¿no?, que suene esa chicharra, que cuando suena esa chicharra, esa alarma,
es un problema, la alarma de que hace... No debemos esperar o permitir que eso suceda. Entonces siempre nos tenemos que mantener tic, 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 a veces viene tic, a veces baja un poquito, tic, pero siempre nos tenemos que mantener. Lo ideal sería mantenernos estables, modalidad de la bondad, o que estas ondas que estamos viendo en un electrocardiograma sean un poco más curvas. Bueno, estoy acá, todo va lindo, bueno, uy, pasó esto, la noche oscura del alma, como lo describe Bhaktitirtha Swami en su libro El guerrero espiritual. Pero lo importante, lo más importante, es justamente mantenernos. Mantenerse es la clave, pase lo que pase. ¿Y cómo nos mantenemos? Estando en compañía de otros devotos, otros practicantes, que nos inspiren, que nos motiven. Justamente dentro de las 5 prácticas más poderosas que Srila Rupa Goswami describe, de las 64 que enumera en el Néctar de la Devoción, dice que hay 5 que son las más poderosas. Y dice, Sadhu Sangha Nama Kirtana Bhagavata Shravana Mathura Vasa Srimurtira Shradaya Sevana. Dice que estos 5 procesos son los más poderosos y comienza diciendo Sadhu Sangha, asociarse con practicantes, con devotos. Eso nos salva y debemos siempre tener al menos una persona en la que nosotros confiamos, que confiamos en su criterio, que es como fiel a lo que dice con lo que hace. Hay una correlación y uno debe refugiarse ante cualquier cosa. Y podemos tener uno o muchísimos, los que sean necesarios, pero siempre debemos que estar así afianzados. Hay unos árboles, tal vez alguna vez lo conté esto, en Estados Unidos, en la zona de California, que hay un bosque que se llama Sausalito, y están los árboles más altos del mundo, se conocen como las secuoyas, árboles que pueden medir, pero muchos metros, decenas de metros, más que cualquier edificio que ustedes se puedan imaginar, digamos, en una ciudad normal, no hablando de, no sé, Nueva York y eso, pero árboles que tienen miles de años, más de 2000 años pueden tener esos árboles. Y tienen una característica particular, que a pesar de ser tan altos y de vivir por miles de años, y pasar justamente temporales, huracanes, terremotos, guerras, todo lo que se les ocurra, imagínense, estamos hablando de miles de años, y permanecen estos bosques. ¿Y cuál es la característica que tienen? Es que sus raíces no son tan largas, a pesar de ser un árbol con un tronco muy grande, pero sus raíces están entrelazadas entre ellos. Es como que están por debajo de la tierra, cuando uno no las ve, están como agarrados de la mano. Entonces, ok, viene un viento fuerte, agarrémonos fuerte, y se mueven un poco, pero nadie se suelta. Uy, viene una tormenta, y de esa manera permanecen. De la misma manera tenemos que hacer nosotros, buscar nuestro sangha, nuestro sadhu sangha, nuestras personas para agarrarnos así bien fuertemente de ellos, apoyarnos, y que cualquier situación por la que pasemos estemos contenidos. La amistad en conciencia de Krishna es maravilloso, pero la amistad bien entendida en la conciencia de Krishna. Venimos con conceptos de amistad que a veces no son los más beneficiosos para uno, ¿no? Un buen amigo en épocas, ¿no?, entre las personas que no practican la espiritualidad, este es re buen tipo, siempre me invita a una cerveza, siempre me da un pucho cuando yo necesito, es un tipazo, es buenísimo. Ese es el concepto que tenemos de amistad, pero ¿realmente están siendo buenos con nosotros? ¿Nos están haciendo un bien como almas espirituales, como entidades vivientes? No, entendemos que no es así. Verdadero amigo es el que te ayuda a encontrar o a redescubrir tu verdadera identidad y a conectarte con el Supremo, con Dios, con Krishna. Ese es el verdadero amigo, aunque a veces te tenga que decir cosas que no son las más lindas, pero es por tu propio beneficio, ¿no? Las madres, los padres que educan a sus niños a veces los tienen que retar, pero es un gesto de amor, ¿no? Vemos en los pasatiempos de Krishna como Madre Yashoda, ¿no?, castiga a Krishna porque se portó mal. Bueno, todos pasatiempos, pero es por el propio bien del otro, y así debemos entenderlo.
Por lo tanto, un verdadero amigo es ese. Y nuestro mejor amigo, ni que hablar, que es Krishna. Y ahora vamos a seguir leyendo cómo en este significado estamos diciendo que Krishna es nuestro mejor amigo. Y miren lo que hace Krishna, porque es nuestro mejor amigo. A veces lo podemos tomar esto que voy a decir ahora como que, mirá, no está tan bueno, pero Krishna es tan misericordioso que hace eso. Dice así: la palabra Susumikshamam indica que un devoto aguarda con fervor la misericordia del Señor Supremo, incluso mientras sufre los dolorosos efectos de actividades pecaminosas anteriores. El Señor Krishna explica en el Bhagavad Gita que un devoto que se entrega completamente a él ya no está expuesto a sufrir las reacciones del karma anterior. Sin embargo, debido a que la mente de un devoto, aún puede mantener remanentes de su mentalidad pecaminosa anterior, el Señor elimina los últimos vestigios del espíritu gozoso al dar a su devoto un castigo que a veces puede parecerse a reacciones pecaminosas. Fíjense eso, ¿no? Quiere decir que el practicante, el devoto que sufre cosas, parece que son reacciones de sus pasadas actividades. Y continúa, dice: el propósito de toda la creación de Dios es rectificar la tendencia de la entidad viviente a disfrutar sin el Señor. Y por lo tanto, el castigo particular dado por una actividad pecaminosa está diseñado específicamente para restringir la mentalidad que produjo la actividad. Quiere decir que lo que nos pasa, lo que le pasa a los devotos, es algo que está como ajustado especialmente. Krishna lo amolda para nuestro propio beneficio, para rectificarnos. O sea, ese castigo es amor, que ni siquiera es castigo, es como algunos ajustes que nos hace para o que nos frustremos y querramos acercarnos más a Él, o bueno, innumerables posibilidades. Continúa: aunque un devoto se haya rendido al servicio devocional del Señor, hasta que sea completamente perfecto en conciencia de Krishna, puede mantener una ligera inclinación a disfrutar de la falsa identidad de este mundo. Por lo tanto, el Señor crea una situación particular para erradicar ese espíritu de gozo que queda. Esta infelicidad sufrida por el devoto sincero no es técnicamente una reacción kármica. Voy a volver a leer eso. Esa infelicidad sufrida por el devoto sincero no es técnicamente una reacción kármica, ¿no? Muy interesante. Cuando hablamos de la ley de karma, acción-reacción, cada cosa que uno hace tiene una reacción. Pero acá dice que ese sufrimiento que el devoto tiene no es técnicamente una reacción kármica. Y dice así: es más bien la misericordia especial del Señor por inducir a su devoto a dejar completamente el mundo material y regresar a casa de regreso a Dios. ¡Wow! Increíble, ¿no? Para mí, revelador, ¿no? El devoto no está sujeto a las leyes del karma como la gente, digamos, común. No, lo que le pasa a un devoto está ajustado. Customized, bueno, como hecho a medida, ¿no? Uno cuando va a un lugar, se hace, no sé, la gente que van a India se hace, no sé, una kurta, una remera hecha a medida, van ahí al sastre, poneme así, quiero que acá esté más acá, más así, a medida. No quiero la que está ahí, no, quiero a medida. Bueno, Krishna le da a cada uno algo a medida, justo para que cada uno de nosotros pueda rectificarse, pueda acercarse más a Él, porque ese es lo que más Krishna quiere. Nosotros estamos intentando quererlo a Él, o lo queremos, y Él nos quiere miles y miles de veces más. Así como, ¿no? como ese adolescente rebelde que abandona el hogar cuando dice, bueno, no, chao, esa etapa de la vida, ¿no? en que creemos que nuestros papás no entienden nada, que son unos quedados, que ya no tienen nada más para enseñarnos, ¿no? Todos seguramente pasamos, bueno, yo por lo menos pasé por esa etapa como en la que, bueno, sí, lo que dice mi mamá, lo que dice mi papá, esa rebeldía, ya me las sé todas. Y uno decide emprender un viaje y dice, chao, me voy de casa, mochila, y uno se va y experimenta las cosas del mundo material, las buenas, las no tan buenas, y después de un tiempo tal vez se frustra y vuelve, golpea la puerta. ¿Quién es? Hola, soy yo. Y los papás abren la puerta y lo reciben a uno
con la mayor alegría, sin rencor, sin reproches, sin nada. Y ese es Krishna, esa es nuestra situación en este mundo material. Decidimos erróneamente darle la espalda a Krishna y tratar a nuestro Padre eterno, e intentar disfrutar separadamente en este mundo. Y bueno, cada uno estará sufriendo y disfrutando cada día un poquito más, un poquito menos, hasta que nos damos cuenta, bueno, no más, como decía este boxeador Mano de Piedra Durán, en una pelea que fue histórica, no sé cuántos rounds por el título del mundo, ya estaba más, no podía más, y dice, no más, tiró la toalla, dijo, ya está, hasta acá llegué. Eso es lo que deberíamos llegar todos a esa conclusión, no más, este mundo ya no me ofrece más nada, quiero practicar la conciencia de Krishna, y encontrar esa felicidad mientras la practico, como dijimos antes en el capítulo 9 dice, este proceso, Susukam, se practica con alegría, Raya Vidya, ¿no? En el capítulo 9.2, dice cómo este proceso se practica con alegría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debo volverme pesimista del mundo? En un sentido sí, me tengo que frustrar de este mundo, en un sentido sí, pero ¿debo vivir amargado? No, en absoluto. Debo vivir quejándome, mirando el noticiero las 24 horas del día. Hay un estudio que habla que el 75% de las personas apenas se levantan, primero miran el celular, los mensajes, antes siquiera de ir al baño. Y se enfrentan con las noticias, los diarios, el informativo internacional, lo que pasa con la pandemia, la curva que baja, que sube, los problemas que hay. Por supuesto que uno no debe estar totalmente ajeno a la realidad en la que vivimos. No debemos vivir en un tupper. Pero a la vez ese exceso o esas cosas que nos venden o ese exceso de información, lo más probable que haga es que nos desmotive, nos desaliente. En cambio debemos, sí, como decíamos antes, saturarnos. Saturarnos nunca es suficiente y no hay ninguna contradicción. Es una medicina que no tiene contraindicaciones. Si ustedes alguna vez tienen que tomar alguna medicina, algún antibiótico, o incluso si se tienen que dar esta famosa vacuna, la Sputnik o la que sea, y ustedes leen las contraindicaciones que tienen, tal vez uno mira un prospecto que está escrito, bueno, con una letra que hay que ser, no sé, rayo láser tenés que tener la vista para poder mirar. Una letra así chiquitita que no se puede ni ver. Y empieza a decir los componentes, y después vienen las contraindicaciones. Contraindicaciones ocupa todo el prospecto. Y dice, incluye la muerte también. Por la duda, incluye como hasta uno puede morir. Con cualquier medicamento que ustedes encuentren por ahí, cualquier antibiótico de los conocidos, de los no tan conocidos, si leen el prospecto van a leer las contraindicaciones que tienen y son muchas más que los beneficios que puede tener. Por supuesto, si hay que tomar algo se toma, pero a lo que voy es que el proceso de la conciencia de Krishna en el servicio devocional no tiene contraindicaciones. Uno debe saturarse en el buen sentido y practicar y leer y escuchar y cantar y sentirse siempre motivado. Cuando vemos que algo nos está desmotivando, alguna actividad, nos tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo, buscar refugio en alguien más experimentado, que esté un poquitito más adelantado y enseguida consultar. Voy a seguir un párrafo más para terminar esto y dice así. Un devoto sincero desea fervientemente volver a la morada del Señor. Por lo tanto, acepta de buen grado el castigo misericordioso del Señor y sigue ofreciendo respetos y reverencias al Señor con el corazón, las palabras y el cuerpo. Tal siervo, tal servidor genuino del Señor, considerando todas las dificultades como un pequeño precio a pagar por obtener la asociación personal del Señor. Ciertamente se convierte en un hijo legítimo de Dios. Como lo indica aquí las palabras Daya Bhak, así como uno no puede acercarse al sol sin convertirse en fuego, uno no puede acercarse al Señor, al Supremo Señor puro, el Señor Krishna, sin someterse a un rígido proceso de purificación. Ahí está el servicio devocional, es nuestro proceso de purificación, que puede parecer sufrimiento, pero que de hecho es el tratamiento curativo administrado por la mano personal del Señor. ¡Wow! Increíble. Búsquenlo si quieren y si se lo pueden aprender. 10
14:8. Muy, muy bueno para meditar en eso y confiar, ¿no? Esto lo está diciendo el señor Brahma, ¿no? La entidad viviente más elevada de este universo, el creador, el arquitecto de todo este mundo material. De hecho, tiene el 78% de las potencias de Vishnu, de Krishna, y su cuerpo está hecho de inteligencia. Es trascendental. Vive 311.000 trillones de años. Bueno, es alguien increíble. Y esto lo está diciendo él. Así como cuando escuchamos el Brahma Samhita, cuando el señor Brahma lo ve cara a cara a Krishna y dice, ¿quién puede percibirlo a Dios? ¿Quién puede percibir a Krishna? Bueno, me gustaría dejar unos minutos para algunos comentarios, algunas reflexiones, algo que les haya quedado de este monólogo. Y acá Lalita Brajagopi dice, Hare Krishna, reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Una pregunta, ¿cómo incrementamos nuestro apego a Krishna y por ende nuestro amor y rendición hacia Él? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Lalita. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos justamente por contagio. Ahora estamos en una época en la que la palabra contagio está muy de moda. La venimos escuchando hace más de un año ya, no sé cuánto ya. Contagio, contagio, contagio. Así como el coronavirus es altamente contagioso, el amor o el entusiasmo, o como vos acá estás preguntando, el incremento de nuestro apego a Krishna también es contagioso, muy contagioso. ¿Y qué debemos hacer para eso? Estar en compañía de personas que están apegadas, que están ya contagiadas con el amor puro por Krishna, o el amor por Krishna, vamos a ver si puro o no, depende de cada practicante, ¿no? Pero sí, que tienen eso. Entonces debemos asociarnos. ¿Y cómo? La tecnología nos brinda un montón de herramientas, que pueden ser como todas, constructivas o destructivas. Entonces, si nosotros usamos la tecnología a nuestro favor, le sacamos un rédito increíble. Durante toda esta pandemia, durante todo el año pasado, tuvimos la oportunidad de conocer a través justamente de los programas virtuales, tuvimos la posibilidad de conocer a grandes Vaishnavas de todas las edades, con todo tipo de avance espiritual, desde de personas bhaktas que recién comienzan, hasta sannyasis, maestros espirituales, devotos, devotas, gente increíble que están practicando seriamente el servicio devocional. Tenemos posibilidad de hacer cursos de manera virtual, que todos muchos estuvieron participando. Entonces utilizamos todas estas herramientas para eso. Y de esa manera uno se contagia de ese entusiasmo y ese amor y rendición. Esa es una parte, Sausang. La otra, bueno, es la parte práctica que cada uno tiene que hacer individualmente. En este caso, para los practicantes, cantar los santos nombres con el rosario, con la yapa, tener una práctica seria, constante, principalmente ir ultra recomendado por Srila Prabhupada y los acharyas por la mañana, bien temprano, lo más temprano que puedan. Cuando hablo de temprano, hablo de 1:40 antes de que salga el sol, por lo menos. Mejor momento, Brahma Muhurta, en ese momento en el que las partículas de amor, las partículas espirituales flotan en el aire. Agarremos, aprovechemos esa energía. Los invito a todos a que lo experimenten, porque después de eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. 4 de la mañana ya es la panacea, decís, wow, este es el mejor momento. Entonces, práctica, lo que comemos, lo que escuchamos, lo que leemos, siempre bien atentos. Podemos escuchar infinidad de clases, tenemos clases para escuchar. De hecho, ahora estamos tan distantes de muchos entre nosotros y estamos escuchando, estamos haciendo Krishna Katha, estamos hablando de Krishna, la conciencia de Krishna, del proceso y utilizando las tecnologías. Podríamos estar también navegando por internet, viendo otras cosas, haciendo compras, Mercado Libre, Mercado Pago, Facebook, Instagram, Telegram ahora. No, mi privacidad, no, yo con mi privacidad soy muy estricto, me voy a cambiar. No, esas cosas, y después uno postea cosas que hablan y lo exponen a uno de su intimidad, pero no. Bueno, en fin. Así que esa es una manera. Tenemos los 9 procesos de servicio devocional que empiezan con Shraddha, Sadhusanga, Vajana Kriya, ¿no? Y de esa manera vamos. Pero básicamente eso. Gracias.
Lalita Brajagopi. Haribol, ¿cómo se medita en Krishna? Diego Nicolás pregunta, ¿cómo se medita en Krishna? Muchas gracias, Diego, por tu pregunta. Para meditar en Krishna, uno puede utilizar un mantra. Man significa mente y tra liberación. Quiere decir que escuchar o pronunciar mantras libera la mente de la ansiedad y el estrés. Y nosotros para eso utilizamos un rosario para ayudarnos a realizar esta meditación, como un rosario como el cristiano, pero en este caso tiene 108 pelotitas, y en cada pelotita de estas cantamos el mantra Hare Krishna, que es algo así como Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esto lo puede hacer uno con un rosario, nos ayuda a enfocar, a concentrarnos, y también lo puede hacer sin el rosario, puede hacerlo de la manera que uno desee, no hay reglas estrictas. Sri Chaitanya Mahaprabhu, una aparición de Krishna, de Dios en este mundo hace un poco más de 500 años, vino y nos trajo este proceso libre para todos, no importa nuestro nacimiento, nuestras tendencias, nuestras imperfecciones, uno puede cantar estos mantras y así comienza a despertar su verdadera identidad como almas espirituales, eternas sirvientas de Dios. Esa es una forma muy práctica. Gracias, Diego. Hare Krishna. Vamos a leer alguna pregunta más, algún comentario. Bien, si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario, pueden hacerlo. Hare Krishna, dice Cristina Cultiva. Hare Krishna, qué lindo escucharlo, Prabhu. Este año hice el curso de discípulos con usted. Me siento muy agradecido. Hare Krishna, gracias Cristina por tus palabras. ¿Alguien que quiera hacer alguna reflexión más? Algo que se llevaron de esta charla de un poquito, casi una hora que vamos a tener. Dice, dice Diego, o sea que se puede recitar mentalmente o debo escuchar lo que recito. Bien, importante eso. Uno, en este caso, cuando hablamos de la práctica de japa, es una práctica en la que uno vocaliza el mantra de manera audible para uno poder escucharlo. Es decir, mentalmente también se puede hacer, pero el beneficio máximo se obtiene cuando uno lo recita y lo escucha. Porque el conocimiento espiritual, las realizaciones y todo en cuanto a lo espiritual, este conocimiento se recibe por el medio auditivo y la vibración sonora es tan poderosa. Imagínense ustedes lo poderoso que es el sonido, las vibraciones, que por ejemplo, no sé si alguna vez alguien se tuvo que hacer una ecografía o un ultrasonido, o alguien que está en el río tiene un ecosonda. ¿Qué significa todo eso? Una resonancia magnética, resonancia. ¿Qué significa eso? Que están enviando ondas de sonido. El sonido es bien poderoso. Y cuando hablamos de sonidos poderosos, por excelencia, el sonido más poderoso justamente es la recitación del Maha Mantra, el más grande de todos los mantras, donde están contenidos todos. Lo tengo acá atrás. A ver si llega a ver. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí está condensado todo el conocimiento. Por practicarlo regularmente, se dice que ¿no? El agua, por una gotita, Srila Prabhupada siempre hacía esa analogía, perfora la piedra, gotita tras gotita. Y eso, la recitación del mantra, hace ese efecto. Debemos ser pacientes, Rupa Goswami nos aconseja algunas cositas, ser entusiasta, ser paciente, ¿no? Esforzarse con alegría y demás. Entonces, paciencia, dijimos antes, uno inicia el camino espiritual, es un evento, un momento, pero la práctica es un camino, es un proceso, el proceso de la conciencia de Dios, de la conciencia de Krishna. Así que eso es un poquito, si alguien tiene algún comentario más, algo que se hayan llevado, algo que después van a poder compartir con otros. Muchas veces pasa que terminamos una clase de escucharla y decimos, ¿cómo estuvo la clase? No, estuvo muy linda, qué bueno. Y que compartime algo, bueno, estuvo muy linda, no sé qué. Tenemos que ser bien atentos al escuchar. La atención y la escucha, muy importante. El proceso, como decíamos antes, dentro de
los procesos del servicio devocional está Shravanam, escuchar, y uno debe escuchar atentamente, ¿no? En la antigüedad, los practicantes de este proceso, es muy importante eso. Vamos a leer una pregunta más. Dice así. Sarasvati Devi, si la Prabhupada estuvo solo en Estados Unidos, eso es muy significativo para ser consciente de lo importante de ser lectores de fidedignos oradores por esos momentos en los que debemos estar solos, sin sadhusanga. Si la Prabhupada estuvo solo en Estados Unidos, eso es... Bueno, en realidad si la Prabhupada, Sarasvati Devi, no estuvo solo en Estados Unidos. Si la Prabhupada viajó por todo el mundo, dio la vuelta al mundo alrededor de 12 veces. Si la Prabhupada viajó alrededor del mundo alrededor de 12 veces en el transcurso en su estadía en este mundo material. Pero sí, es importante, como vos decís, escuchar de lectores. Todos. Lo que me llevo, dice Lalita, Brayagopi dice que me llevo a esforzarse con entusiasmo y alegría. Ya, sí, hay que ser muy alegres, muy entusiastas y practicar este proceso con alegría. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay algún comentario más, algo que alguien quiera decir. Este es el momento, escribirlo por acá. Gracias por su paciencia, por su atención. Gracias por sus comentarios. Sarasvati pregunta cuándo llegó a Estados Unidos. En 1965, si la Prabhupada llega a Estados Unidos. En un barco de carga, viajando más de un mes por el océano. Eso lo puedes encontrar también en el libro, en la biografía de Srila Prabhupada. Bueno, ahí tenemos el libro. Acá Premi me lo alcanzó. En este librito uno puede encontrar toda esa información. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Reverencias. Vanchakalpatarubhyas Kripa Sindhuvya Vachapatitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Gracias a todos. Hare Krishna.